Hello, hola, hola, muy buenos días hermanitos en Cristo, día hermoso donde está lloviendo, ay me gustan estos días, ya llevamos desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre y ya vamos a empezar octubre y esto está hermoso. Vamos a continuar con la formación bíblica y hoy vamos a hablar de los profetas, 18 profetas. Miren, vamos a empezar por discernir qué es o quién es un profeta. Profeta es un hombre que habla en el nombre del Señor. ¿Se lo aprendieron? Profeta es el que habla en el nombre del Señor. El que habla por Dios, el que habla con Dios, el que habla para que Dios exprese. Nuestra hojita que por ahí hicimos, dijimos en Hebreos 1.1, Dios ha hablado por medio de nuestros antepasados. ¿Quiénes son los antepasados? Los profetas, ¿sí? Los patriarcas. Los antepasados son aquellos que, por ejemplo, los agiógrafos son profetas, ellos escribieron, algunos no escribieron nada, pero sí son profetas. Entonces, profeta es el que habla en nombre de Dios. Agiógrafo es el que escribe de parte de Dios. Y los profetas que vamos a hablar son agiógrafos y profetas, porque escribieron, ¿sí? Y hablaron. Pero hay otros profetas que no se mencionan. Por ejemplo, se dice que el libro de Moisés, los primeros 5 libros, el Pentateuco, que hemos ya leído, o sabemos cuáles son, los escribió Moisés. Y eso es difícil de comprobar. Tenemos que decir que sí, para, para no poner en duda, pero lo más seguro es que no, puesto que Moisés vivió en el siglo XVIII antes de Cristo y Génesis se escribió ahí por el siglo V antes de Cristo. Mucha diferencia. Ahora bien, vamos a describir también que hay profetas mayores, profetas menores, así como dijimos que hay muchos profetas que no se mencionan. eh, pues Samuel es otro gran profeta. eh, Josué es otro profeta, pero ellos no escribieron nada. Son profetas porque hablaron en el nombre de Dios y porque escribieron algo o mandaron a escribir algo. Son profetas. El último de los profetas sería Juan el Bautista. Pero él no escribió nada, ni mandó a escribir nada. Es el último profeta mesiánico porque todos los demás hablaban de un Mesías. Llegado el momento, Pedro, el apóstol, también es un gran profeta porque descubre a Jesús y él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, es un profeta. Y todavía dice Jesús lo que le pasa a los profetas. Bienaventurado tú, Pedro Barjona, porque eso que acabas de decir no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está el profeta. El profeta no habla de sí, el profeta habla de Dios y para Dios, para aclarar las cosas de Dios. Hay falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas? Aquellos que pronuncian o que dicen algo y que no es, y que no resulta. Se va a acabar el mundo en el 2012. Falsos profetas. Ya estamos en el 2024. Ya a 12 años de aquella tontería que dijeron. Se va a acabar en el mundo en el 2000. Ni llegará ni pasará, dice la palabra de Dios. Así me acuerdo que decían los testigos de Jehová con ese garbo. Y mira, ya han pasado 24 años de esa tontería que dijeron. Falsos profetas. Si hablamos del adventista, los adventistas que están poniendo siempre una fecha, que Cristo va a venir, que Cristo ya llegó, que alabado sea el Señor, y hay de aquellos que estén en un sitio porque uno será llevado y otro será dejado, por eso el Señor Altísimo vendrá en ese rapto divino. Falsos profetas, falsos profetas. En una ocasión yo salía, tenía uno de mis clientes, mi hermano, ahora entiendo que es del movimiento bautista, y yo estaba con un dolor de cabeza tan fuerte. Me dijo,
Usted anda borracho. No es bueno que usted ande borracho. Ya entendí. Él pretende decir que tenía el don de profeta, que predice lo que va a suceder. Falso profeta, no sabe ni lo que dice. Hay gente que, me encontré otro protestante que cuando fui a evangelizar de este lado, me encontré que era mi vecino y mi vecino se engoriló porque ya después de que no te pueden resolver con la Biblia o de una sana doctrina, entonces vienen las agresiones. Y en esas agresiones me dijo, y usted, su negocio se derrumbará en el nombre de Cristo porque usted es un mal servidor, usted es falso, usted es servidor del demonio. Bueno, llevo 7 años aquí, para gloria y alabanza al Señor. Eso quiere decir que los falsos profetas abundan por todos lados. Vaya, no vamos tan lejos, nosotros somos profetas, fuimos ungidos como reyes, sacerdotes y profetas, somos profetas. Anunciamos a Cristo, somos profetas cuando anunciamos y denunciamos el pecado y anunciamos a Cristo. Pero a veces te haces cómplice del pecado. En una ocasión una hermanita me dijo, oiga hermano, fíjese que tengo una mala noticia. Mi hija se tatuó una mariposa en la espalda. ¿Usted cree que sea malo el tatuaje? Digo, no, mire, hable con ella, no pasa nada, no, yo no estoy en contra del tatuaje, pero sí, de verdad, si quisiera Dios que tuviéramos un tatuaje, lo traeríamos puesto. A veces es un lunar, a veces es una manchita, pero eso no, eso lo vemos como maldición. Y entonces sí vas y te tatúas un garabato ahí que para ti tiene sentido, pero no es tanto eso, sino que al ratito agarran tu cuerpo de pizarrón. Háblele, dígale que en su sano juicio, pues que agarre la onda. Que el cuerpo no es pizarrón, que el cuerpo también es prestado y vamos a tener que dar cuentas de todo lo que le hacemos a nuestro cuerpo, como nuestro cuerpo, como nuestra alma, porque son prestados y allá vamos a presentar nuestras declaraciones. Sí, sí, hermanito, bien contenta que se fue. Al otro día ya traía otras mariposas tatuadas en su hombro. ¿Qué pasó? Que el profeta fue profetizado por un mal profeta. Así es que, hermanos míos, nosotros tenemos que entender, y saben que acá entre nos, no estoy en contra del tatuaje. Sí, tatúate, pero no la piel. Tatúate en el corazón. Tatúate el nombre de Dios, que no se te olvide. Pon Jesús es mi Señor, Jesús yo te adoro, ahí en tu corazón. Lógicamente no sé si sobrevivas a una operación con un tatuaje en el corazón, pero yo te pido que te tatúes el santo nombre de Dios en tu corazón con la tinta indeleble del Espíritu Santo. Ánimo con ese tatuaje, yo deseo ese tatuaje, no en la piel, aquí en el corazón, esas son cosas externas. Vas a ver cómo va a estar de pachichi la flor que te tatuaste allá cuando tenías 20 años. Deja que se llegue a los 80, va a estar todo marchito. ¿Sí? Esas tonterías del mundo actual. Bueno, entonces vamos de lleno a lo que son los profetas. Antes de hablar de lo que es el profeta, quiero que sepas lo que es el exilio, y esto va a contar muchísimo. Porque así como hay profetas mayores, profetas mayores que escribieron libros con mucha cantidad de información. Entonces son profetas mayores. Hay otros profetas menores, porque escribieron poquito. Ellos no escribieron un libro grande, sino chiquito. O sea, a lo mejor un capítulo. ¿Sí? Son profetas mayores, profetas menores. Hasta ahí vamos a ir entendiendo. Y yo ahorita les voy a dictar estos famosos profetas. Pero también quiero que los ubiquen por su tamaño de sus escritos, pero también por el momento en que llegaron esos escritos. Entonces, vamos a centrar la palabra exilio. El pueblo de Israel fue exiliado. Así allá cuando estuvo preso en Egipto.
Sí, me estás hablando del Génesis, capítulo desde el 35. Sí, te entiendo muy bien. Pero no es eso de lo que estamos hablando. De Egipto fueron libres y luego se hizo un reino y ese reino se fue dividido y fue conquistado, unos por los persas y otros por los babilonios, y al llegar un momento ese pueblo de Dios, ese reino de Dios fue exiliado, así se le llama, ¿sí? Los sacaron todos, se los llevaron a diferentes. Uno de ellos era a Nínive y los otros se los llevaron a donde está el pozo de Jacob, a donde está Samaria. Por eso los samaritanos no se llevan con los judíos, porque al querer regresar, algunos regresaron y otros no. No regresaron porque ya no les convenía. Y entonces esos que no regresaron, pues allá se quedaron por vendepatrias y allá se quedaron, y entonces ya querían acercarse a la hora de reconstruir el templo y ya no los dejaron. Dicen, no, ya regrésate, no te queremos, tu dinerito llévatelo, ¿sí? Y ya es por eso que en el momento del exilio o después del exilio ya quisieron regresar los samaritanos y ya no les dieron chance. Se enojaron y por eso está lo que conocemos como pues esa discordia entre judíos y samaritanos. Entonces, no hay que perder de vista el exilio. El exilio antes del concilio sería el preexilio, profetas del preexilio, profetas del exilio y profetas del postexilio. Profetas del postexilio, a ver, sobre todo los profetas mayores abarcan todo el exilio, antes, en el momento y después. Sus escritos están basados entonces en todos los acontecimientos. Otros nada más antes del exilio y otros después del exilio. ¿Cuántos años pasaron? 900 años pasaron de esclavos en la ciudad de Nínive y en Samaria, es decir, Persia y Babilonia. Entonces, al regreso está otros profetas o los mismos profetas o que escribieron los profetas o con el pseudonombre de profetas. Vamos a empezar a hablar de esas realidades. Isaías abarca los 900 años, por eso es uno de los libros de los profetas mayores, y junto con Ezequiel, con Jeremías, son tres profetas mayores que hablan y abarcan todo el concilio. Exilio, el concilio es otra cosa. Exilio, todo ese exilio lo abarcan por 900 años, pero son los mismos, pues no es el mismo autor. Quizá el profeta empezó a escribir, a lo mejor ni el profeta escribió nada, alguien con el nombre de Isaías se hizo pasar por Isaías y empezó a escribir, y luego otros empezaron a escribir, y luego otros empezaron a escribir. Por 900 años estuvieron hablando o escribiendo en el nombre de Isaías, y eso se nos llega a nosotros por un solo libro llamado Isaías. Pero lógicamente no puede vivir una persona 900 años. Tendría que haber vivido mínimo unos 1000 años. Eso no es posible. Por eso reconocemos que los profetas mayores son escritos que nos llegan por varias generaciones, por varios momentos que vivió el pueblo de Israel en el exilio y después del exilio. Vale, vamos a concluir rápido porque se nos acaba el tiempo. Profetas, 18 libros proféticos. Llevamos 5 del Pentateuco, llevamos 12 históricos, llevamos 4 de narrativos o de narraciones, y ahora vamos a llevar 18 proféticos. Isaías, Jeremías son los profetas mayores.
Barut, carta de Jeremías, que es igual que Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son profetas menores, escribieron poco, pero no menos importante. Por ejemplo, Miqueas dice: ay de ti, Belén de Fracta, de ti nacerá el Señor. Está anunciando en dónde va a anunciar Jesús, dónde va a nacer Jesús, y Jesús nació en Belén, la ciudad del rey, porque ahí había nacido el rey, había nacido el rey David. Entonces todo tenía una congruencia. Se anunciaba la venida del Mesías. Entonces hasta aquí vemos quién es un profeta, cómo actúa ese profeta, cuáles son los profetas del Mesías, cuáles son los actuales profetas, cuáles son aquellos profetas que escribieron, cómo escribieron, cuándo escribieron. Los profetas antes del exilio estaban anunciando la forma negativa en que iba a ser tomado el pueblo de Dios por la falta de respeto a Dios mismo, porque quiero que sepan que Saúl, uno de los reyes máximos, son 3 reyes máximos, de ahí un gran derivado de reyes, pues se volvió idólatra. Entonces, como por consecuencia vendrán varios diciendo, el profeta Natán, que no escribió nada, también le llama la atención al rey David, etcétera, etcétera. Entonces, esos profetas le llaman la atención a los reyes para que se centren. Esos son antes del concilio. Cuando son conquistados, o sea, son exiliados, los profetas también anuncian cómo va a ser esa desencarnada conquista, y van a arrebatar a sus hijas y van a violar a sus muchachas y bueno, etcétera, etcétera, y se los llevan y se los secuestran y se los llevan, ok. Y eso es durante el exilio. Y luego vendrá el post-exilio. El post-exilio será el del regreso. Y el Salmo 37, en este canto que los ríos de Babilonia que hemos escuchado en rock de los 70, es el Salmo 37 que habla del exilio, de cuando estaban en los ríos de Babilonia, que se sentaban a la orilla del río a escuchar los cantos. ¿Cómo vamos a escuchar los cantos si no estamos en Sion, Jerusalén? Entonces, todo eso tiene una congruencia. El post-exilio, el regreso. Hasta ahí viene toda la sabiduría concretada desde el Génesis hasta el post-concilio con los profetas, dando rica sabiduría, y entre ellos, pues ya dijimos, uno de ellos es Salmo. Lo vemos mañana, primero Dios, ¿vale? Dios me los bendiga, Señor me los llene de bendiciones. A Jesús por María, Ave María.